Dios mío, dígnate librarme. Señor, date prisa en socorrerme. Que tú eres mi auxilio y mi liberación. Señor, no tardes. Salmo 69. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Continuamos. Hemos visto en estos programas anteriores, estamos viendo cómo Dios ha hablado, el Dios de la vida, por medio de los profetas, marcando un itinerario que estamos haciendo para la vida cristiana. Y hasta aquí hemos visto precisamente y hemos presentado quién es ese Dios del que hablan los profetas. Lo hemos visto desde diferentes aspectos y puntos de vista. Vamos a comenzar otro punto de vista. ¿Cómo actúa en la historia este Dios de la vida? Y lo vamos a ver desde distintos profetas. Y vamos a empezar por Amós, al que podemos llamar el profeta de la justicia social. Pues bien, hermanas y hermanos, la naturaleza íntima de Dios se percibe mediante su actuación en la historia para propiciar la liberación de su pueblo. La vida de los profetas expresa cómo Dios tornea la existencia humana para forjarla a su imagen y semejanza. Amós y Oseas deben leerse al unísono, pues ambos profetas reflejan un momento privilegiado de la intervención de Dios en el corazón humano. Amós proclama la exigencia divina de justicia social, mientras Oseas refleja la identidad de Dios. El Señor, que reclama justicia, tiene entrañas de misericordia. Pues bien, comenzaremos describiendo la situación social y política de la época de Amós. Y leeremos el capítulo 7, versículos del 10 al 17, situándolo en el conjunto de la obra del profeta. Después iremos viendo y comentando, reflexionaremos juntos los elementos más destacados del texto y seguidamente sintetizaremos, si Dios quiere, el contenido de los versos de Amós, que lo aplicaremos a nuestra vida, a un modo de lección divina, así por la radio. Pues bien, ¿cuál es la situación social y política en la que se encontrábamos? Pues bien, la nación levantada tenazmente por David se dividió en dos estados a la muerte de su hijo Salomón allá por el año 930 a.C. El reino del norte se llamó Israel y con el tiempo estableció la capital en Samaria. El reino del sur, denominado Judá, mantuvo la capital en Jerusalén. Las posibilidades económicas de cada estado eran diversas. Israel pescaba en el lago de Genesaret y explotaba el cauce del Jordán para el regadío, mientras la proximidad de las rutas comerciales favorecía el paso de caravanas que propiciaban el comercio. El reino de Judá estaba cercado por desiertos y bañado por las aguas inertes del Mar Muerto, mientras la lejanía de las vías comerciales dificultaba los negocios. En definitiva, el reino del norte era próspero y rico y el del sur, en general, debía conformarse con las escasas aportaciones de los peregrinos que acudían al templo de Jerusalén y los exiguos réditos de los rebaños y frutos del desierto. La desigualdad social entre el norte y el sur dio lugar a lo que podríamos llamar la emigración desesperada. Muchos habitantes de Judá, al habitar una tierra pobre e infecunda, no veían otra solución a su miseria sino la huida hacia el norte, a Israel. Allí esperaban iniciar una nueva vida y encontrar la acogida de sus hermanos de religión, pues no debemos olvidar que tanto los moradores de Judá como de Israel creían en el mismo Dios. Pero los emigrantes del sur no solo eran mal acogidos en Israel, sino que sufrían la explotación de los poderosos del país. La desigualdad social en Israel alcanzó su cenit durante el reinado de Jeroboam II, entre 1784 y 1744 a.C. El monarca conquistó nuevos territorios,
Reconstruyó ciudades, desarrolló el comercio y embelleció los palacios, pero a costa de una desigualdad social exorbitante. Los ricos eran cada vez más ricos y los pobres más pobres. El libro de Amós describe sin tapujos la injusticia social de Israel y especialmente de su capital, Samaria. Los palacios de las grandes familias estaban decorados con marfil, dice Amós en el capítulo 3, versículo 15. El oro y la plata son metales valiosos, pero el marfil, además de riqueza, denota ostentación. Los poderosos no solo explotaban a los pobres, sino que abofeteaban mediante la fastuosidad del marfil de sus mansiones el dolor de los humildes. En contraste con el lujo de los pudientes, el texto bíblico señala la miseria de los pobres que debían venderse a cambio de un par de sandalias. Vemos en el capítulo 2, versículo 6. El papel de la religión era triste. No condenaba la extrema injusticia, sino que mantenía el orden establecido. Parafraseando el texto, podríamos decir: los ricos son ricos y los pobres son pobres porque Dios lo determinó desde el principio y no queda otra alternativa. Los ricos agradecerán a Dios los bienes que disfrutan y los pobres acudirán a Dios para poder soportar el dolor de su miseria. Qué maltrecha quedaba la religión cimentada en el Dios liberador. A pesar de la desidia religiosa, la Sagrada Escritura es muy clara. Dios no abandona nunca al pobre que clama justicia. Dios escuchó al pueblo oprimido en Israel y suscitó dos profetas, Amós y Oseas. Amós, con el tono encendido de su palabra, expondrá la voluntad divina. El Señor exige justicia social. El testimonio de la vida de Oseas será la metáfora de la intimidad del Dios liberador. El Señor tiene entrañas de misericordia. Pues bien, creo que es interesante que leamos el texto de Amós 7, estos 7 versículos del profeta, que dice así: el sacerdote de Betel, Amasías, mandó a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel. El país no puede soportar todas sus palabras, porque Amós anda diciendo: a espada morirá Jeroboam, e Israel será deportado de su tierra. Amasías dijo a Amós: vete, vidente, huye al país de Judá, come allí tu pan y profetiza allí. Pero en Betel no sigas profetizando, porque en el santuario real y la casa del reino. Respondió Amós a Amasías: yo soy profeta. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, soy vaquero y picador de sicomoros. Pero Yahvé me tomó de detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y ahora escucha la palabra de Yahvé. Tú dices: no profetices contra Israel, no vaticines contra la casa de Isaac. Pues por eso, esto dice Yahvé: tu mujer se prostituirá en la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a espada, tu tierra será repartida a cordel, tú mismo morirás en tierra impura, e Israel será deportado de su tierra. Pues bien, hermanas y hermanos, el anuncio divino forjado en los labios de Amós inserta en la sociedad israelita dos matices de un mismo mensaje. Por una parte, el profeta denuncia la opresión de los ricos sobre los pobres. Así dice el Señor: son tantos los crímenes de Israel que no lo perdonará, porque venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias, porque aplastan contra el polvo a la tierra a los humildes y no hacen justicia a los indefensos. Capítulo 2, versículos 6-7. Pero por otra parte, la justicia de Amós ofrece la vida a quienes se conviertan, abandonan la injusticia y haciendo de la solidaridad el eje de su existencia. Buscad al Señor y viviréis, buscad el bien y no el mal, para que viváis. Así estará con vosotros el Señor. Capítulo 5, versículos 6-14. El libro de Amós
después de presentar al profeta en el 1:1, denuncia la injusticia sea cual sea el lugar donde acontece, critica los crímenes de Damasco, capítulo 1, versículos 3 y 5, la opresión de Gaza y Filistea contra el país de Edom, capítulo 1, versículos 6 al 8, la esclavitud de Tiro y Fenicia, 1, 9, 10, la impiedad de los edomitas, 1, 11, 12, la arbitrariedad de los amonitas contra Galaad, 1, 13, 15, el ensañamiento de Moab con el rey Edom, Amós 2, 1, 3, los crímenes de Judá, 2, 4, 5, pero sobre todo arremete contra la injusticia de Israel, 2, 6, 16. Israel es especialmente culpable porque olvidó la misericordia del Señor que le liberó de la esclavitud de Egipto y tiranizó a los pobres desdeñando las advertencias de los profetas, 2, 10, 12. Seguidamente, desenmascara la corrupción de Samaria, 3, 9, 12, la ostentación de los palacios, 3, 13, 15, el lujo desmedido, a costa de la opresión contra los débiles, 4, 1, 3, la falsedad del culto, 5, 21, 25, las tropelías contra los pobres, 5, 7, 13, el sibaritismo, 6, 1, 14. Pero en medio de la denuncia aparece la oferta divina de misericordia y conversión. Buscad al Señor y viviréis. Amós 5, 6, 14. La tercera parte del libro la forman 5 visiones que describen el final trágico de Israel causado por la impiedad y la injusticia. Las langostas, 7, 1, 3, la sequía, 7, 4, 6, la plomada, 7, 7, 9, la fruta madura, 8, 1, 3, y la caída del santuario, 9, 1, 4. La lucidez del profeta muestra cómo el éxito de los poderosos es efímero, mientras que la presencia divina y la victoria final laten con la fuerza transformadora de los pobres. Así lo proclama también María en el Magnificat: derriba de sus tronos a los poderosos y exalzado a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despide vacíos. Lucas 1, 52, 53. El epílogo del libro entrevé el fracaso de la injusticia y el nacimiento del nuevo Israel, edificado sobre el amor de Dios y la solidaridad humana. Dice el Señor: aquel día levantaré la choza caída de David y repararé sus brechas, cambiaré la suerte de mi pueblo Israel, los plantaré en su tierra y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di. Amós denunció la injusticia y exigió la solidaridad. Se enfrentó con las clases dirigentes y sufrió la persecución de Amasías, sacerdote del santuario de Betel. Despreciado por las élites opulentas, el mensaje profético caló en el corazón de los pobres. El fragmento objeto de nuestro estudio describe descarnadamente el enfrentamiento entre Amós y Amasías. Amós es la voz de Dios liberador que, encarnada en el sufrimiento de los débiles, se enfrenta al despotismo de los fuertes presentado por Amasías. La disputa está situada en mitad del discurso de las visiones, capítulo 7, versículos 1 al 9, donde el profeta encara la solidez de la justicia contra la sinrazón de la iniquidad y preconiza el fracaso de la insolidaridad humana. Pues bien, hermanas y hermanos, lo vamos a dejar aquí para en el próximo programa, si Dios quiere, ir estudiando poco a poco los elementos del texto que hemos leído, Amós 7, 10, 17, que si quieren, pues les agradecería que fueran repasando y preparando para la semana que viene. También les he dejado una serie, bastantes textos de Amós, que bueno, lo mejor es que en vez de ir picando aquí y allá, se lo vayan leyendo todo. Pero bueno, recuerden que para el próximo programa, si Dios quiere, Amós 7 del 10 al 17. Solo me despido de ustedes. Queda aquí el presbítero Francisco Javier Izquierdo de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas, que peregrina en Zaragoza, España, y les invito a que una vez más se unan a mí en esta oración por la paz.
Dios fuerte y misericordioso, que rechazas las guerras y humillas a los hombres soberbios, date prisa en apartar de nosotros la destrucción y las lágrimas, para que todos podamos llamarnos hijos tuyos con entera verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues hermanas y hermanos, solo me queda convocarles a la próxima emisión de su programa Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana, y no olviden que todo es gracia. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor, paz a los hombres. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Jóvenes